Con su clima tropical y bosques sin fin y el océano como horizonte, Costa Rica ha sido desde hace algunos años el destino número uno para los amantes de la naturaleza. Viajan miles de millas y vienen de todo el mundo para pasar unos días de vacaciones aquí. Rouseli y su amiga, Asa, sueñan con este viaje desde hace un año y están muy conmovidas porque están a punto de tener una experiencia única. Son las 12:30. Podemos ir a escuchar esto al pueblo. Si no, hay acroyoga. ¿Está bien? Bien, vamos. En esta jungla de Centroamérica, vinieron a participar en una gran reunión hippie. Una vez al año, durante una semana. Hay más de 1000 personas que se reúnen aquí para encontrarse y alcanzar el éxtasis supremo. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un lugar estupendo, todos estamos bendecidos, me caen bien. Hay mucho amor, belleza y vida aquí, todos estamos aquí juntos. Acaban de llegar el yoga y la música mística para las dos chicas francesas. Asa, la bailarina profesional, y Rouseli, una ejecutiva humanitaria, se ponen en marcha. Se siente como tranquilo, compuesto y presente al mismo tiempo. La energía está presente. En este ambiente de la nueva era, las dos amigas están en su propio elemento. Aquí, todos los participantes optaron por un estilo de vida ecológico llevado al límite absoluto. Solo se permite la madera como material de las cabinas. Para el baño, no es gratis y está cronometrado. No más de 5 minutos por persona. En la enfermería, Asa y Rouseli pueden encontrar remedios 100% naturales. Esto es aloe vera, me lo pongo en las quemaduras de la piel, estoy un poco quemado, me hace sentir mejor. Es genial. Este regreso a sus raíces es lo que ambos vinieron a buscar a Costa Rica, un país pionero en términos de ecología desde hace 30 años. Hay un deseo real para concienciar a la gente de la importancia y riqueza de los recursos naturales. Para pasar una semana en este entorno particular, se recomienda contar 600 €, incluyendo camping. Hueles muy bien, ven aquí. Steven Brooks organiza esta gran reunión cada año. Si este estadounidense de 53 años se enamoró de Costa Rica, eso no es por casualidad. Costa Rica abolió el ejército hace 70 años para evitar un golpe militar. Hippie de corazón, el americano estaba encantado. Hola Steven, ¿cómo estás? Entonces decide construir su nuevo mundo, una comunidad de intercambio en ruptura con la sociedad de consumo. Queremos que la gente tenga una experiencia única, algo que nunca han experimentado antes. De esa manera, cuando vuelvan a casa, van a cambiar su forma de vida, realmente estamos viviendo de manera diferente. La gente se siente apoyada, se ayudan y se aman. Aquí, Steven Brooks es considerado como guía espiritual. Si es tan popular, es porque encontró la clave al éxito garantizado. Para su primera noche, este es el momento que Asa y Rouseli esperaban. El crepúsculo da el pistoletazo de salida a una gran fiesta donde se permiten todas las excentricidades. Una especie de Burning Man versión playa de ensueño. Las dos francesas no son decepcionadas con el viaje. Es la puesta de sol, estas son las últimas horas del día, todo el mundo está en la playa, bailamos, festejamos. Hasta el anochecer, las dos amigas y todos los participantes están comprometidos en todo tipo de juegos y bailes en un ambiente loco. Un solo consejo, déjate llevar. Es un poco único, es mágico. Todo lo que necesitas es sol, mar y gente, es la sencillez de ver a todo el mundo asombrarse por ello. Es
Gracias a este tipo de eventos, Costa Rica está en proceso de convertirse en el nuevo hogar para hippies de todo el mundo. El país ofrece muchas otras actividades. Designado campeón de la Tierra por la ONU en 2019, este país centroamericano logró una hazaña notable: duplicar su superficie forestal en menos de 30 años. Había sido casi arrasada para dar paso a la agricultura intensiva. Mediante un plan de reforestación, hoy en día, cubre la mitad de su superficie. Esta hazaña hace que Costa Rica sea uno de los primeros de la clase en el podio de la ecología mundial. Un motivo de orgullo para su presidente joven, Carlos Alvarado. Es un honor que mi país reciba esto por lo que han hecho. Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, Costa Rica es, como su nombre lo indica, uno de los países más ricos en Centroamérica. La mitad de sus 5 millones de habitantes viven en San José, la capital. Los millones de turistas que pasan cada año no suelen quedarse ahí. Vienen principalmente a Costa Rica por la naturaleza, una de las más bien conservadas en el mundo. Es el principal recurso del país. La naturaleza es nuestro oro verde. Algunos viajan en camioneta para tener algunas experiencias extremas. Otros viajan por todo el mundo para casarse con estos impresionantes paisajes. Es el paraíso en todos los sentidos de la palabra. Todos pasan sus vacaciones aquí bajo el signo de la pura vida, la moneda del país. Significa vivir con calma y disfrutar de cada momento. En Costa Rica, algunos turistas ponen en riesgo sus vidas durante retiros espirituales secretos donde consumen una droga que solo está permitida aquí. No me siento muy bien, como si mi cerebro se hubiera reseteado. Detrás de su imagen ecológica, ¿es Costa Rica realmente el país más verde de la Tierra? No estamos seguros. Su agricultura, uno de los principales recursos locales, es ahora un tema polémico. No puedes entrar. Costa Rica es la nación que utiliza la mayor cantidad de pesticidas en el mundo por hectárea cultivada. En particular, para cultivar piñas, de las que es el primer productor mundial, las consecuencias pueden ser terribles para los trabajadores de las plantaciones. Mira, me estoy perdiendo las uñas, me duele. ¿Cómo se convirtió Costa Rica en el destino turístico más popular? ¿Realmente se conserva este paraíso verde? La investigación de uno de los hermosos jardines del Edén en el planeta. En la costa del Pacífico. Temprano por la mañana. Es tan hermoso. Si pudiera despertar así cada mañana con este pequeño sonido, el sonido de las olas, el viento y todo. Laura y Rapaelle descubren este paisaje salvaje por primera vez. Estas dos mujeres de 28 años de Lyon estacionaron su camioneta aquí de repente, anoche. Forman parte de los 70.000 franceses que visitan el país cada año. Esta felicidad me encanta. Para estas vacaciones bohemias, llevan años preparándose. Ahorraron 1.800 euros cada una para viajar por el país durante 3 semanas, boletos de avión incluidos. Quiero experimentar esto todos los días. Es muy hermoso. La arena bajo tus pies, las olas, y luego, toda la fauna y la flora que tenemos a nuestro alrededor. Es simplemente increíble. A bordo de su camioneta, la comodidad es mínima. Un colchón doble en la parte posterior y una zona de cocina a la altura del maletero. ¿Te hago 4? Si puedes. Para estas dos amigas, este medio de transporte es la mejor manera para disfrutar de estos maravillosos paisajes y los 1.300 kilómetros de costa salvaje. Lo que no saben es que estas playas son el coto de caza de una fauna terrorífica. Estos surfistas locales les advertirán rápidamente del peligro. Cuando las mareas bajan mucho, puedes verlos por ahí andan. Entonces nada más de tener cuidado, no meterse solo, es muy peligroso. Estos monstruos acuáticos bajan por los ríos para venir a atrapar a los peces en el océano. Nadar parece más complicada de lo esperado. ¿Van a nadar? Tengo miedo de los cocodrilos. Siempre tengo un poco de miedo. Laura y Rapaelle vinieron a disfrutar al máximo de las emociones. En Costa Rica, serán atendidas.
Vamos, vamos. El país es un paraíso para los amantes de los deportes extremos. Surf, kayak, barranquismo. Mejor aún, en el corazón del bosque. Esta inmensa reserva alberga una atracción única. Un enorme curso de escalada de árboles con una de las tirolinas más largas del mundo. 1.600 metros de descenso sobre el dosel. Emociones y escalofríos garantizados, un reto para las dos aventureras. Ok, con todo el equipo, me siento como se está volviendo cada vez más intenso. Estoy emocionada al mismo tiempo, estoy deseando saber cómo va a ser. Sobre todo, no sé si hay animales en la selva, va a ser increíble. Para las dos jóvenes, se colgarán a 50 metros por encima de los árboles. Estoy lista, estoy lista. Un minuto impresionante de vuelo a más de 100 kilómetros por hora por encima del bosque. Al llegar, las dos amigas no lo pueden creer. Sí, ¿Has experimentado estas sensaciones? Ves los árboles, tienes la sensación de entrar al bosque cuando llegas. cuando llegas, tienes este sentimiento de trepar a los árboles. ¿Eso es todo? Aún no ha terminado. Prueba final, una atracción aún más aterradora. El salto de Tarzán colgado de una liana. 50 metros de caída libre. Dios mío, me da escalofríos por todo mi cuerpo, se me empieza a poner la piel de gallina, se me eriza el vello. Esta vez, Rafaela está absolutamente aterrorizada. Creo que voy a llorar. Bajo el aliento de Laura, Puedes hacerlo, Raef. ella toma coraje con ambas manos. No pienso en nada. No pienso en nada. Ella se arroja al aire. Después de la gran emoción, la gran aventura. Solo Costa Rica posee el 6% de la biodiversidad mundial, hay 169 áreas protegidas en todo el país, una cuarta parte del territorio. Una de las zonas más visitadas está en el norte. 70.000 hectáreas de manglar, conocida como la Pequeña Amazonía, accesible solo por barco o pequeño avión de hélice. Más de 1.000 especies de los animales salvajes viven allí pacíficamente. Vámonos. Para explorar este paraíso terrenal, Laura y Rafaela llamaron a Willis. Espera por ahí un minuto, por favor. Esta guía trabaja aquí desde hace 30 años, conoce los manglares como la palma de su mano. A pocos golpes del pádel y ya un primer animal. Mira ahí, recto, debajo de las hojas, parece una bola gris, de hecho, es perezoso. Sí, ya lo veo. Se mueve, mira, se está rascando a sí mismo. Lo puedo ver. Es perezoso. Este mamífero, reputado por ser el más lento en el mundo, es la mascota del país, en peligro de extinción, está totalmente protegido aquí. Para las dos jóvenes, es una oportunidad única para verlo en su entorno natural. Ahora lo puedes ver. Es solo el principio. Un cuatí. Una tortuga de agua. Un caimán. Son animales terrestres y acuáticos raros, a menudo imposibles de acercarse. Aquí, las francesas están a unos centímetros de ellos. No me tranquiliza porque estamos al alcance del caimán. En pocas horas, Laura y Rafaela tendrán encuentros múltiples. Hasta los más insólitos, como estos monos aulladores. Realmente se ve como humanos, los monos. Nunca deben de estar debajo de los monos, porque te puede echar caca o meao. Siempre cierra la boca cuando estás bajo los monos.
Están soltándolo, no hay baños para animales salvajes. Las dos jóvenes aprecian el inmenso privilegio que tienen, estando tan cercos a estos animales en la naturaleza. Costa Rica lo convirtió en su marca registrada. Aquí no hay zoológico, están prohibidos. Eso es lo que me gusta aquí. Laura y Rafaelle se sienten como exploradoras. Tenemos una sensación de estar solas en el mundo, perdidas en medio de este bosque. Descubriendo este natural ambiente todo por ti mismo, es un privilegio. No estamos en un zoológico, estamos en un salvaje parque natural nacional. Por lo tanto, hay que saber mantenerse humilde y aceptar no ver siempre lo que queremos ver. Cuando los vemos, son salvajes y eso no tiene precio. Se lo deben a las estrictas reglas impuestas por el Estado para proteger el ecosistema. Solo 1% del Parque Nacional está abierto a visitantes. Los turistas entran a un ritmo bajo. Esta naturaleza es nuestro oro verde. Este patrimonio debe ser preservado y protegido. Este modelo, lo contrario de turismo de masas, es de lo que Willy se enorgullece. También es lo que le permite vivir, él y los 1.500 habitantes de su pueblo, Tortuguero. Hola, bienvenido. Antes de que el parque abriera, hace 50 años, todos vivieron en la miseria. Hoy en día, esta zona remota atrae 150.000 visitantes cada año. Restaurantes, tiendas de comida, todo el mundo se beneficia del oro verde. Willis y todos los aldeanos como Milton, el vendedor de souvenirs, ya no lo jura. Puedo ganar entre 8 y 40 euros al día. El turismo es el ADN de Tortuguero. Si no lo tuviéramos, no existiríamos. Hasta luego. Desde los 80, Costa Rica entiende antes que todo el mundo que la ecología puede traer mucho dinero. La reforestación, pero también desarrollo de energías renovables. El país produce casi toda su electricidad procedente de energía geotérmica, eólica o solar. Una política exitosa. Los amantes de la naturaleza están llegando de todo el mundo hoy y algunas personas vienen por experiencias radicales. Al borde del Océano Pacífico. Esta propiedad en medio de la selva tropical alberga, desde hace varios años, un gimnasio un poco inusual. Practican una mezcla de chamanismo, de yoga y relajación a través del masaje. Respira hondo. Exhala. El dueño es Darren McBragney. Este americano es el autoproclamado terapeuta de la franja dura del movimiento hippie en Costa Rica. Esta mañana, está organizando una extraña sesión de jardinería para sus clientes. Todos vienen aquí por una planta que está de moda en esta comunidad. Agarra una olla y haz esto. La medicina es sus raíces. Este arbusto es la iboga, una planta medicinal africana conocida por sus propiedades alucinógenas. Tan peligroso que se clasifica como narcótico en Europa y Estados Unidos. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que permite su consumo. Esta planta medicinal es la poderosa en el mundo. Cuando la absorbes, es como hacer 5 años del psicoanálisis en una noche. Reprograma tu cuerpo desde el día en que naciste. Estos efectos terapéuticos nunca han sido reconocidos por los científicos, pero Darren es un firme creyente. Desde hace 20 años, lo ha convertido en su negocio. Decenas de turistas pagan más de 4.000 euros cada año para regalarse una semana de tratamiento supuestamente milagroso. Este es un buen lugar para plantar. Entre ellos, Cass, Magdalena y Candy. Estos 3 amigos que vinieron desde Inglaterra buscan el bienestar. Su iniciación comienza con la plantación de arbustos jóvenes, pero la parte de jardinería poco a poco se está convirtiendo en brujería. Es una ceremonia sagrada. Candy trajo su gris y un fertilizante muy sorprendente. Su propia sangre. Es de mi último periodo.
Lo recogí para darlo a la tierra. Es una ofrenda a la madre naturaleza. Gracias por todo. Gracias por esta gran experiencia y todo lo que nos provees. En pocas horas, Candy y sus amigos van a consumir iboga y tener una experiencia confusa. Antes, un condicionamiento. Los asistentes deben deshacerse de su ropa y pintarse el cuerpo y la cara. Es un retorno a las raíces, un retorno a lo esencial, eso es lo que te da la iboga. Revela tu verdadera naturaleza. Dirección de esta sauna típica del pueblo amerindio. Se calienta gracias a las grandes piedras que se sumergieron en el fuego. En el interior, la temperatura salta a 90 grados. El grupo invoca a los espíritus y canta coros chamánicos. Es una locura, hombre. Sudas tanto, te deshaces de tus impurezas, cantamos canciones tribales como si retrocediéramos cientos de siglos. Nunca hizo algo así. Es como si estuviéramos en un mundo paralelo. Los turistas ya están listos para la tan esperada ceremonia. Van a pasar la noche en estos colchones. Antes de comenzar, tienen que ahuyentar los espíritus malignos con incienso. Darren, el gurú, viene a tranquilizarlos antes del gran salto a lo desconocido. Buenas noches, estaré al lado si necesitas ayuda. Todos toman estas pequeñas pastillas que contienen iboga. Su consumo ya ha provocado la muerte de decenas de seguidores en el mundo, muertes causadas por paradas respiratorias. Nada asusta a los participantes. Solo Magdalena inicia una oración para darse valor. Ahora estoy estresada. ¿A qué le temes? Mis demonios, tengo miedo de mis demonios. No sé qué va a pasarme a mí. Quiero hacer este viaje con el alma de un niño y el espíritu de un guerrero. Poco a poco, la planta le sumirá en un estado de semi-inconsciencia. A petición de Darren, filmamos discretamente. No es poca cosa lo que están haciendo. Si los molestas durante este proceso, puede ser muy perturbador para sus mentes y no es bueno para su salud. En realidad, lo que no quiere mostrar son los temidos efectos de la iboga. Incluso cuando no mueres por ello, la planta puede causar ataques epilépticos, parálisis e incluso síncope. Toda la noche, los participantes van a ser embrujados a través de visiones místicas y alucinaciones. La mayoría de ellos van al baño a vomitar. Estas intensas escenas se repetirán hasta la madrugada. 12 horas después de tragarse las pastillas, los tres ingleses siguen bajo la influencia de las drogas. Hoy no me siento bien, es como si mi cerebro hubiera sido reseteado. No entiendo muy bien lo que está pasando. Es una locura. Estaba muy enfermo. Candy está convencida de que comunicó con el Espíritu Santo. Surfeé en la Vía Láctea. Fui a la luna. Cientos de estrellas fugaces cayeron sobre mí. Dios existe, estoy seguro de ello. 1000%. En cuanto a Magdalena, aún en estado de shock, ella no quiere compartir su experiencia. En Francia, estos seminarios de superación personal están condenados por las autoridades que los califican de sectarios. Aquí, el Estado prefiere cerrar los ojos. Una docena de centros, como el de Darren, se crearon en los últimos años. Jungla. Playas de ensueño. E incluso volcán. Costa Rica ofrece una variedad de escenarios espectaculares. Estos paisajes no solo atraen aventureros o hippies. En 20 años, el país también se convirtió en el paraíso para los amantes.
Los turistas que viajan miles de kilómetros para casarse aquí. Anja y su prometido Howie son neoyorquinos. Van a celebrar su unión en unas horas en la playa. Antes de eso, se ofrecen una increíble sesión de fotos en traje y vestido de novia en medio de la selva. Hola, ¿estás bien? Encantado de verlos. Espero que estén bien. Para conseguir fotos maravillosas, los dos amantes llamaron a Thomas, el fotógrafo francés que vive en el país desde hace 17 años. Hizo de esta naturaleza salvaje y preservada su negocio. Mirarme y abrazarse. Thomas fotografía nada menos que 50 bodas al año. Un negocio que está en auge en Costa Rica. Ahora vienen estadounidenses, esos eran holandeses, también hubo franceses y quebequenses, quienes por tanto son francófonos. Vinieron polacos. Para atraer a sus clientes del día, el francés hace todo lo posible, conoce las ubicaciones correctas. Sin embargo, en Costa Rica te mereces tomar una buena foto. ¿Está bien si me siento ahí? Encaramada a 2 metros de altura, la pareja no está muy cómoda. Él tiene vértigo. No, está bien. Soy fuerte. Hacerla reír, está un poco asustada. Añado un poco de riesgo por dentro, le agrega un poco de especia, es bastante interesante. Un poco de estrés, un poco de felicidad, están en Costa Rica. Esa foto, de la que los futuros esposos nunca se olvidarán. Se demostrará a nuestros hijos que éramos aventureros y que nos gustaron los riesgos, pero no se les permitirá realizar este tipo de actividades. Vamos, estamos cruzando el río. La sesión de fotos se convierte poco a poco en una expedición salvaje y Thomas llevarán a los amantes hasta sus límites. Su idea, fotografiarlos en el agua, completamente vestida. Realmente es una aventura. Anja puede decir adiós a su hermoso vestido. El último detalle que no se esperaba, estas mojarras, peces pequeños que parecen ser inofensivos. Hay un montón de peces. Vienen a saludarte. Sin embargo, rápidamente pasarán al ataque. Me mordieron. A esta especie no le gusta ser molestado y sabe defender su territorio. ¿Te mordieron? Vale, paramos, nos vamos. Anja ya tuvo suficiente. Es hora de regresar a tierra firme para prepararse para la gran ceremonia. Los amantes rentaron esta enorme propiedad al lado del océano con piscina y golf privado. Pagaron 35.000 euros para regalarse su sueño de boda. No es barato, pero en casa, en Estados Unidos, habrían pagado al menos 3 veces más por el mismo estándar. Eso es también lo que hace que Costa Rica sea un destino favorito para muchos estadounidenses. Estuve aquí 20 veces. Siempre hay algo nuevo que ver, gente nueva con la que pasar un buen rato. Es increíble. Cuando me voy, me siento triste. Es agradable hablar de mi país así. Creo que es honesto. Gracias. Ahora pasemos a los grandes momentos que llevan tanto tiempo esperando. La ceremonia se lleva a cabo en esta playa, frente al Océano Pacífico. Los judíos neoyorquinos se encuentran con toda su familia allí. El chico de Nueva York que soy, se casará con la mujer de sus sueños, hemos pasado por mucho juntos, pero la verdadera aventura empieza ahora. Prometo estar siempre a tu lado y serte fiel, no importa lo que la vida nos depare. Hoy te entrego mi corazón como tu esposa. Este momento de gracia, que Anja y Howie han estado soñando desde hace años. Thomas multiplica las fotos para que queden grabadas para siempre en su memoria. Es magnífico, la arena blanca, el océano, la puesta de sol. ¿Qué más podrías pedir? Es el paraíso en cada sentido de la palabra. Al igual que Anja y Howie, 170.000 extranjeros eligen Costa Rica todos los años como su destino de boda.
Con su exuberante naturaleza, sus hoteles de 5 estrellas y sus suntuosas villas, el país ha logrado reconciliar el turismo y el desarrollo sustentable. Sin embargo, en Costa Rica todavía hay excepciones. Restos de una época donde la consigna aún no estaba la ecología. Algunos lugares donde el turismo de masas desarrolló con graves consecuencias para el medio ambiente. Como Jacó, un centro turístico en el sur del país, muy apreciado por los vacacionistas norteamericanos. Aquí, no hay selvas tropicales, sino comida rápida, tiendas de souvenirs y autobuses turísticos. La ciudad se transformó en Middle California con salsa costarricense. Es genial aquí, comemos bien, la cerveza es buena, la gente es agradable. ¿Es como en casa? Sí, aquí se siente como en casa. Estamos justo al lado de la playa, estamos relajando, es genial. Cada año, 300.000 vacacionistas llegan a esta ciudad de 10.000 habitantes, una ganga para los comerciantes. Estos turistas también son responsables de la contaminación del agua de mar. Víctor Arce, uno de los líderes de la lucha en Costa Rica, está enojado. Con su esposa Carla y su sobrino Héctor, viene regularmente a surfear en esta playa. Sin embargo, los estudios científicos demostraron que estas aguas contienen un nivel muy alto de excremento humano. Es el agua de Jacó. Ella se ve limpia. No sabemos ni siquiera si es cierta qué tan contaminada es. Sí sabemos que tiene muchos clorofáginos fecales. Está surfeando dentro del cacá. Trato de no pensarlo, pero es lamentable. Debería de haber una protección más amplia, más fuerte. La causa es la insuficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales. En algunos lugares, las alcantarillas desembocan directamente en este río que desemboca en el océano. Estas aguas residuales no solo están llenas de excrementos, sino también de productos domésticos de hoteles y de tiendas cercanas. Los más pobres vienen y se lavan ahí, corriendo el riesgo de contaminarse por bacterias. Y ya ahí no voy a entrar, ¿verdad? Y pueden ver el color del agua, de un color celeste, blanco, y que huele bastante feo. No obstante, las autoridades reaccionaron, construyeron algunas plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, debido al auge del turismo, se vieron rápidamente superados. Es una consecuencia directa del turismo masivo sin planificación. El Jacó creció como una ciudad, pero no creció en infraestructura de salud pública. No es el único tema que escandaliza a Víctor. Hace 4 años, el gobierno se comprometió a prohibir para 2021 los objetos de plástico de un solo uso, como bolsas, pajitas o botellas. Por el momento, está lejos de ser realidad. Todo lo que tienes que hacer es ir a un supermercado en este centro turístico para que lo veas tú mismo. Plástico, 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 bolsa plástica, plástico. Aquí está en todas partes. Todas las botellas son de plástico. La observación es inequívoca. Al ir de compras, el ecologista tiene que lidiar con ello. ¿Por qué compras si hay plástico? Hay otra opción. No existe otra opción. ¿Qué opción puedo tener? No como. Todo tiene plástico. Tengo que comer, ¿no? Si está disgustado, es porque sabe que parte del empaque va a terminar en el océano y contaminar aún más las playas de Jacó. Así que, para salvar el ecosistema de su ciudad, Víctor decidió ponerse a trabajar. Creó una asociación de surfistas ecológicos. Una vez a la semana, limpian las playas más sucias de la región. Bueno, aquí tenemos un puño, vea. 2 botellas, 3 botellas, un pedazo de lavadora, un zapato, un estuche de desodorante. Qué pena, ¿verdad? Los surfistas que están acostumbrados al área generalmente echan una mano. ¿Y eso? ¿Dónde lo encontró? Sí, como siempre, ¿verdad? Las llantas de las bicicletas y motocicletas las trae el mar desde el río. La gente las tira al río. Toda la corriente trae mucho desperdicio y mucha basura. En Costa Rica, la clasificación selectiva es obligatoria desde hace 10 años. 5, 15, unos otros 10, 25. Sí, yo calculo que unos 45 kilos, ¿verdad?
Víctor y todos los voluntarios que le ayudan limpian cada año casi 7 toneladas de basura en las playas. En Costa Rica, cuando se trata de ecología, el otro importante reto ambiental es la agricultura intensiva. Café, plátanos o incluso piñas. Estos cultivos se cultivan en enormes campos y generan mucho dinero. La piña sola genera $1.000 millones en ingresos cada año. Costa Rica es la mayor exportadora. La mayoría de los que se venden en Francia en los supermercados proceden de aquí. Esta es la piña calidad que vendemos aquí en Tramo La Esquinita, para que queme grasa, consuma buena calidad de fruta, fresca todos los días. Excepto que ahí termina la buena historia. Porque para producir tantas piñas, no hay milagros. El país es el mayor usuario de pesticidas en el mundo por hectárea cultivada. En promedio 6 veces más que en Francia. Un logro increíble para esta nación que antepone la ecología a todo lo demás. El impacto en el medio ambiente y la salud de los habitantes es desastroso. En el pequeño pueblo de Paco Arreto, en el norte del país, Karen ya no puede dormir de noche. Mire ahí la amarilla que pasó ahí ahorita. Todos los días, frente a su casa, ella ve el mismo ballet aéreo. Este avión está esparciendo pesticidas en las plantaciones ubicadas junto a su casa. Que ellos pueden empezar desde aquí y empiezan allá y el viento trae todos los residuos del veneno para acá. La madre de la familia está totalmente rodeada. Alrededor de su casa, campos hasta donde alcanza la vista, todos alimentados con pesticidas. Karen está convencida de que fue los químicos que la enfermaron. Tiene cáncer de hueso. Fue diagnosticada hace 4 años. Ella se somete a quimioterapia oral y lucha todos los días para sobrevivir. Los síntomas son cansancio físico, demasiado sudoración y el dolor en cualquier parte del cuerpo, los huesos. A veces, anoche de hecho yo me desperté y le dije a mi hija que me trajera una pastilla porque era demasiado el dolor de cabeza. Es imposible establecer la relación causa-efecto entre estos pesticidas y su cáncer. Karen está segura de sí misma. La madre de una familia señala a los cultivos de piña justo detrás de su casa. Durante años, ella se lavó en este río que bordea los campos. Entonces se dio cuenta de que los pesticidas utilizados se vertían en él. Yo considero que fui contaminada por los desechos de los químicos de la piñera, porque es la única respuesta que hay, y más cuando el doctor me lo confirmó. Karen no presentó denuncia porque no puede pagar un abogado. Antes de la enfermedad era limpiadora. Hoy en día ya no trabaja y sobrevive con sus 6 hijos con un subsidio estatal, 130 euros al mes, 6 veces menos que el salario promedio en Costa Rica. Por suerte, Etel, su hijo, la está ayudando, es vendedor en una tienda de ropa. Ay, ¿qué trajo? Ay, gracias, papi, qué rico. Ay, gracias, un besito, papi. Un gusto. Gracias. Toda la vida vive con eso, pensando todos los días que si se va a ir o no se va a ir, es muy complicado. Con sus escasos ingresos, la familia sabe que no es mucho frente a las multinacionales del sector. En Costa Rica, varias empresas comparten el jugoso negocio de la piña. Casi todos ellos usan pesticidas. Esto es lo que uno de los trabajadores, que trabaja en una de las plantaciones, admite. Hola. En estos campos, los periodistas no son bienvenidos, filmamos con una cámara oculta, sin revelar nuestra identidad. ¿Y qué hay como producto dentro? De todo, de insecticidas, sí, foliares. Hay producto aquí para levantar la planta. Entre los productos más utilizados, algunos están prohibidos en Europa. Un trabajador agrícola ha accedido a mostrarnos los daños que pueden causar. Solo trabajó en una plantación por 2 años y ya es víctima de ello.
Perdí las uñas por un químico que se llama SL20, 15 meses. De tenerlo así, al principio toda la uña se me levantaba, todo eso, y me sangraba y hay mucho dolor, porque cualquier persona que me mire le va a dar asco o puede decir que tengo algo ahí, y entonces tengo que andar con mi mano así escondida. Entonces la autoestima es baja y psicológicamente también me afecta. Cuando trabajan con estos pesticidas, llevan guantes, pero no fueron suficientes para proteger sus manos. Su caso no es uno aislado. Según los sindicatos, decenas de otros trabajadores tendrían problemas de salud. ¿Por qué los agricultores en Costa Rica usan tantos pesticidas para cultivar piña? Queríamos hacerles la pregunta, pero la mayoría de ellos rechazaron nuestra cámara. Mendigos que no permiten adentro. ¿Quién le ha dicho eso? Digamos, la gente aquí de lo que es recursos humanos. Solo un jefe accedió a hablar con nosotros por teléfono. Es europeo y tiene una gran plantación en Costa Rica. Según él, para asegurar buenos rendimientos, los pesticidas son necesarios en este país caluroso y húmedo. Producir piña a gran escala, sin productos químicos, es imposible. Hay países tropicales donde todo se cultiva, las setas también crecen más rápido, y tenemos que protegerlos de los insectos, así que hay que tener insecticidas. En Costa Rica, si no lo usas, pierdes el 99% de la producción. No es ningún secreto. Hoy en Costa Rica, solo 3% de piña la producción es orgánica. Una gota de agua en este jugoso negocio. Karen puede ver camiones cisterna por mucho tiempo dar la vuelta a su casa. Desde que tuvo cáncer, se puso en manos de Dios. Por las noches, va a la iglesia del pueblo para encontrar algo de consuelo. Hola Karen, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Es una de las feligresas más asiduas. Ella espera que su fe, bautista, ayude a salvarla. Hace muchos milagros. De hecho, cuando yo estaba en cuidados intensivos, por medio de la oración fue que salí de ahí. Karen sigue tomando su medicación. Por el momento, su salud es estable. Como ella, los pacientes de pesticidas permanecen invisibles. Hoy en día, el Estado todavía no reconoce el enlace entre su patología y el uso masivo de productos químicos. Sin embargo, cuando se trata de proteger el medio ambiente, las autoridades son capaces de pequeños milagros y están listos para hacerlo por las malas. En el otro extremo del país, un equipo de guardaparques se prepara para una misión inusual. Estos hombres especialmente equipados son de la Policía Ambiental. Es un Uzi y una pistola semiautomática. Dispara 600 balas por minuto y tenemos cargadores de 20 balas. Su líder es esta mujer, se llama Jamie. Si ella y sus hombres están armados hasta los dientes, no es para una dura redada en un barrio rojo. Buenas tardes. Es para proteger a huéspedes de prestigio que aterrizan en las playas de Costa Rica una vez al año. Tortugas marinas. Cada año vuelven a poner sus huevos donde nacieron. A veces, puede haber más de 1 millón de ellos amontonados. Está en todas partes en cada metro cuadrado. Se pisan el uno al otro, hay tantos de ellos. Este fenómeno, que es casi único en el mundo, se llama la arribada, la gran llegada. Cada año turistas asombrados vienen para disfrutar de este impresionante espectáculo. Es una experiencia increíble. Tengo 63 años, vine aquí para ver esto, para asistir a una arribada. Es irreal, soñé con eso durante años. ¿Te gustan los niños? Jamie y sus hombres observan a los turistas de reojo. Si están ahí, es especialmente para los cazadores furtivos que intentan recoger los huevos de tortugas porque están amenazados con extinción. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Por favor,
Venga, fuera de la playa. Recuerden que ustedes tienen medidas cautelares, no queremos verlos en playa. Por favor, venga, venga, venga. Fuera de la playa. La policía conoce bien a estos dos hombres. Son personas que en otros momentos han saqueado huevos y no tienen permiso para estar en playa. Tienen medidas cautelares de los tribunales. Se enfrentan a hasta 3 años de prisión si son atrapados con sus manos en la bolsa. Sin embargo, hay candidatos, porque comer huevos de tortuga es una tradición local. Aquí, basta con agacharse para recogerlo con una pala. Esta playa tiene 7 kilómetros de largo. Jenny reconoce que ella no puede controlarlo todo. Tenemos accesos como este, que es una entrada a una calle. Vienen y tienen directamente el acceso para robar los huevos. Tenemos casas que están inmediatamente contiguas a la playa, pueden entrar con toda la facilidad del mundo. Los cazadores furtivos suelen ser más activos por la noche. Uno de ellos accedió a que le siguiéramos en su búsqueda de huevos. Le llamaremos Antonio. Sigue cazando furtivamente aquí desde hace unos 15 años. Dieron huevitos, entonces necesito ir a sacar algo para matarme la goma. Porque la dando de goma, ¿me entiendes? Para evitar ser descubierto por los guardaparques, Antonio nos pide que filmemos sin luz con una cámara de infrarrojos. En cuanto llegar a la playa, al sentir la arena con los pies, ya se encuentra un primer nido. Aquí está fácil, rápido. Necesito ser lo más rápido que pueda porque vienen guardas, igual. Están buenos, sí. Porque hay guardas. Ya vi una luz ahí. Hay guarda. Listo. Voy aquí. En menos de 5 minutos, Antonio cosechó 20 huevos. Se va a entregarlos a un cliente habitual para no tener demasiado con él en caso de una inspección. Mamá. Ponele, porque... Bueno, sí. Bueno, buenísimo. Bueno. Dame, porque ya tengo que irme, porque si no viene la ley. Bueno, chao, mamá. Chao. Para esta primera bolsa, Antonio acaba de ganar 2 euros. Puede parecer poco, pero es solo el comienzo. Normalmente, 100 docenas las pagan a 30,000 colones ahorita, así en contrabando. No puede pensar en la tortuga uno, solamente piensa uno en si anda tomando en el guaro. La tortuga es mi dinero, es la que me satisfacer mi necesidad. En este país donde los habitantes ganan solo 20 euros al día, el tráfico de huevos de tortuga es un buen negocio. Para romper este comercio paralelo, las autoridades encontraron otro remedio bastante sorprendente. A la mañana siguiente, a las 10, a plena luz del día, a plena vista, los residentes locales también cruzan la línea roja y recogen los preciosos huevos de tortuga. Primero lo buscamos con la punta del pie. También tenemos la táctica con el taloncito. Aquí yo sentí una forma un poquito como estable que hay este huevo. Vamos a ver. Puede parecer sorprendente, excepto que tienen todo el derecho a recoger y vender estos huevos. Don Jeremías y sus amigos forman parte de una asociación con licencia exclusiva otorgada por el Estado. Y llegamos al fondo, donde está todo el huevo que está totalmente fresco. Nunca me equivoco, con toda la fuerza del corazón y ese amor que no se me quita de que yo soy campeón a sacar huevo. Nosotros los sostianaleños comemos huevos natural a la pura vida. Pongan atención. Está pura vida, muy macho, muy valiente. Es una bendición de Dios. La recolección se lleva a cabo unos 10 días al año. Se invita a todos los miembros de la asociación y el número de huevos recolectados es limitado. Es una situación única en Costa Rica. El objetivo es que los habitantes puedan perpetuar sus tradiciones ancestrales, pero sobre todo para romper el mercado negro vendiéndolos a bajo precio. Genial, chicas, está lleno, hay mucho de ellos este año. Helen es bióloga. Ella apoya esta recogida porque no afecta el desarrollo de la especie. De hecho,
Durante las arribadas, hay muchas tortugas que ponen huevos unos encima de otros y destruyen ellos mismos sus propios huevos. Es tanta la cantidad de huevos que se produce que se pierden. La arribada puede durar hasta 11 a 15 noches y todos los nidos que son depositados las primeras 3 noches, las siguientes tortugas los sacan. Por ende, ese producto igualmente se va a perder. Para los miembros de la asociación, también es muy ventajoso, el dinero de la venta de huevos se redistribuye a ellos. Unos cientos al año por cada persona. Hoy, en esta playa, los nacimientos de tortugas aumentan constantemente. Un espectáculo que cambia a don Jeremías cada vez. Mira, 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 mira. Un nacimiento de una aquí a la par. Ay, pobrecita. Vamos a ayudarle a salir un poquito de ese hueco. Si esta tortuguita hubiese estado dentro del hueco, lo que pasaría es que la misma madre la hubiera matado en estos momentos. Cuando vuelve a ver las tortuguitas que van hacia el mar, así hace una forma de inspiración hacia Dios. Y uno solamente dice en lo profundo del corazón que Dios te acompañe, que Dios te guíe. Son inocentes, son un subsidio para nosotros. En promedio, solo una tortuga de cada 1000 que aquí nace llega a la edad adulta. Como todos los demás, si sobrevive, volverá a poner huevos en Costa Rica en 10 años. Gracias a los esfuerzos del Estado y de todos los habitantes, el país se convirtió en un refugio para más de una docena de especies al borde de la extinción.